¿Cuáles son los errores que frenan a los profesionales en los procesos de selección? Algunas recomendaciones. Está con nosotros Gisil Rojas, que es Managing Partner de Human Link, que forma parte de el engranaje de Humanet Group. Ella es psicóloga y tiene formación en psicoanálisis, máster en administración de empresas, más de 16 años de experiencia en gestión del talento con énfasis en los procesos de selección y desarrollo a nivel regional. Toda la experiencia. Buenos días, gusto tenerte con nosotros, Gisil. Buenos días, muchas gracias a ustedes por estar aquí. La falta de storytelling, señales de baja autoconciencia, incoherencia entre el discurso y la trayectoria. Ustedes tienen así como una gran lupa que va detectando cuando se va moviendo dentro de los equipos qué cosas hay que ajustar. Mira, la verdad es que lo que creo que es importante que todos tengamos presente es que cuando nosotros hablamos estamos mostrando un poco cuál es nuestra estructura de pensamiento. Claro. Y esa es la mejor manera de verlo. Entonces, el cómo tú cuentas algo, cómo empiezas, dónde está el medio y cómo terminas, bueno, tú lo sabes perfectamente porque tú trabajas Claro. en esto, pero a ver, no todo el mundo lo sabe. Claro. Además, son áreas muy distintas. Imagínate entrevistar, por ejemplo, a un profesional de tecnología, donde además, lamentablemente, la formación no tiene absolutamente nada que ver con comunicación. Y a ver, tú puedes saber muchas cosas, pero si no sabes cómo comunicarlas, es como si no las supieras. Claro. Entonces, eso es un error muy, muy común. Esto de, que no sé si es un cliché o algo, de que la primera impresión cuenta. ¿Qué tan cerca de la realidad y del mito urbano es? Mira, en términos de los procesos de selección, yo creo que nosotros como headhunters hacemos un esfuerzo grande por quitarnos nuestros bias inconscientes, o sea, nuestros sesgos. Eso. Porque, claro, tú puedes tener una primera impresión cuando ves a la persona los primeros 2-3 Pasa. minutos, pero tu tarea es que durante el tiempo que dura la entrevista tú te puedas quitar eso y realmente mirar a la persona para lo que lo estás mirando, ¿eh? Porque al final nuestra opinión personal es absolutamente irrelevante. Total. Lo que es importante allí es si la persona podría o no hacer un buen trabajo para el rol que tú lo estás entrevistando. Entonces, no es mito, pero nosotros tratamos de evitarlo. Por supuesto, hablando de eso un poco, lo mencionaba hace un instante, la incongruencia o la congruencia entre lo que decimos y nuestro lenguaje. Dentro de esos principales errores que ustedes encuentran cuando hablan del proceso de selección y la búsqueda de talentos, ahora con entrevistas que son virtuales y con otras tecnologías, ¿cuáles son, yo más que errores diría, cuáles son los principales retos que ustedes encuentran y qué recomendaciones le darían al talento? Porque qué difícil. Por ejemplo, acá nosotros estamos frente a frente, pero dentro de una pantalla y la distancia es otra dinámica. Totalmente. Imagínate además, nosotros dentro del grupo tenemos una herramienta, un portal de empleo que usa una herramienta de inteligencia artificial para entrevistar. Wow. Es decir, te está entrevistando un agente de inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, la interacción es completamente diferente y es más difícil porque no está el componente humano que te da una cierta calidez y yo siento que te relaja de tal manera que tú puedas expresarte mejor, ¿no? Claro. Pero creo que mi recomendación principal sería siempre organizar tus ideas antes de ir. Y eso incluye prepararte no solamente en términos de lo que tú sabes hacer y tu experiencia, tus conocimientos, sino también prepararte sobre con quién vas a conversar, a qué empresa vas, cuál es el rol para que estás aplicando y además leer rápidamente al inicio qué tipo de entrevista te están haciendo, porque hay entrevistas súper estructuradas, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, hay otras entrevistas que son más una conversación más tranquila, hay otras entrevistas que son lo que se conoce como entrevistas por competencias, donde te piden evidencia concreta de tus conductas en eventos pasados, que cómo lo hiciste, cómo lo manejaste, ahí es donde entra, por ejemplo, el storytelling, ¿no? Claro. Cómo empiezas tu historia, cómo tú desarrollas eso, orientando lo que aprendiste allí para lo que estás aplicando en ese rol y cerrando con cómo concluiste, ¿no? ¿Qué hiciste con eso? Como el pitch que hacen los emprendedores cuando van a sustentar y buscar inversionistas. Es como el elevator speech, Claro, exactamente. claro. Porque además tú hablabas de la primera impresión y yo me quedé con los 2-3 minutos, pero lo cierto es que igual tienes 1 hora, 45 minutos. Tampoco es que tienes una posibilidad muy larga, ¿no? Entonces sí creo que tienes que organizarte porque es un one shot. Esta es tu oportunidad. Es preciso y al grano. A veces nos cuesta hablar de nuestras virtudes, de nuestros logros, cómo mantener el balance entre destacar nuestras habilidades y aptitudes versus cruzar la línea de sonar arrogante, porque imagínate en una conversación en la que tienes tan poco tiempo. Sí, eso es uno de los retos que nosotros a veces tenemos cuando estamos entrevistando gente,
porque entendemos que, por supuesto, la persona está sentada allí para venderse, entre comillas, haciendo además... Referencia al programa. Exactamente. Pero sí es cierto que hay varias cosas. Número uno, ¿cuál es? Lo decía Abdiel antes, de hecho. Así es. ¿Cuál es tu lenguaje no verbal? El cómo tú haces tus expresiones, cómo te mueves, cómo te sientas, dice mucho de tu postura frente a lo que estás conversando. Incluso hasta un leve movimiento de hombros. Totalmente. Que si te tocas la nariz, el rostro, o sea, sí, todo habla. Es que al final la idea es que puedas ser congruente, por eso es que tienes que ser sincero. Entonces hay que prepararnos cuando vamos a una entrevista y hacer un ensayo. Esto no es solamente vestirme bien y aprenderme los datos más relevantes, o sea, de repente hay que hacer como un entrenamiento en casa, vernos en el espejo. ¿Qué recomiendas? Incluso aunque sea virtual Sí. o usando la inteligencia artificial, ¿no? A ver, sí, porque en cualquier caso tú estás siendo observado, ¿no? Exacto. En tiempo real o no, pero Exacto. estás siendo observado. Yo creo que, no sé si practicar, creo que cada quien puede tener su técnicas. forma. Exactamente, pero sí prepararse. Yo sí creo mucho en pararte frente al espejo, creo mucho en grabarte y mirarte. Sí. Porque, bueno, eso te hace ver cosas que tú no lo notas si no te ves desde afuera, vamos a decirlo así. Si suena nervioso, dudas. Sí. No, y el tono de tu voz cambia incluso si estás nervioso, en el sentido de que se te puede cortar la voz en un momento y tú, ¿sabes? Te quedas como claro, trancado, ¿no? Y claro, eso sí, practicándolo ayudas, porque la mejor manera, además, de mitigar los nervios es saber lo que estás diciendo. Claro. Y vuelvo al punto de ser sinceros. Para ser coherentes tienes que ser sincero, porque tú tratas de inventar algo y, por supuesto, lo que tú dices con tu voz, con tus palabras, ni siquiera con tu voz, va a ser lo que tú quieres decir. Pero claro, lo que tú transmites con el resto de la comunicación va a ser lo que realmente es. Y ahí es donde uno nota la incoherencia. Total. Entonces, bueno, sí, hay que ser muy, muy honesto. Y desde el otro lado de la moneda, cuando hablamos de las preguntas que realiza el entrevistador, porque también es importante la capacitación de quienes están en la búsqueda de talentos, ¿cuán importantes son las preguntas que se hacen? Yo recuerdo haber pasado por una experiencia, y le comparto a los amigos oyentes y a Gisil, hace como 15 años atrás que estaba dentro de una organización, estábamos buscando talento, haber pasado como por 300 entrevistas. Wow. Digo, no fue un proceso, fue un proceso de mediano tiempo, pero el tema de ser eficientes en el proceso de qué quiero saber, cómo lo pregunto, cómo guío a esa persona que de por sí ya está bajo presión para que me dé las respuestas o la perspectiva del talento que necesito. Sí, a ver, el entrevistador también tiene que prepararse, ¿no? Está bajo presión, ¿no? Mira, yo no sé si bajo presión, tal vez, bueno, yo tengo tantos años haciendo esto que por fluye. Supuesto, sí, para mí es muy natural. Yo lo que necesito es sí saber cuál es el rol y cuál es la empresa, y eso es súper importante, por ejemplo, para nosotros en el acompañamiento que le damos a nuestros clientes. Yo necesito entender quién está ahí, no solamente cómo se llama, el sector, quién es la persona que está detrás, porque finalmente somos personas contratando personas. Así Tenemos organizaciones y logos y todo, pero somos gente como tú y como yo. Entonces, entender cómo es esa persona es muy importante para saber si a quien tú estás entrevistando hace match o no hace match, más allá de los conocimientos técnicos, más allá de la experiencia que tenga, el estilo, cómo hablan, cómo le gusta ser liderado y bueno, claro, varias otras cosas, ¿no? Pero sí, prepararte es importante y identificar qué preguntas te pueden dar más de una información hace que el tiempo que tengas disponible sea utilizado de la mejor manera, ¿no? Y ahí el candidato, por ejemplo, tiene una oportunidad súper buena, porque cuando tú empiezas una entrevista, se decide quién marca el ritmo en la entrevista. Claro. Usualmente uno va con la idea de que el ritmo de la entrevista la tiene que marcar el entrevistador. Así es. Y sin el ánimo de pasar por encima ni no permitirle a la otra persona preguntarte, por supuesto, un candidato bien preparado marca el ritmo de la entrevista porque te da una respuesta de donde tú puedes sacar otra pregunta que no necesariamente estaba en tu guión. En el formulario, claro. Exactamente. Mira qué interesante. Esto de adaptarse es muy importante y sí se puede lograr adaptarse a los diferentes tipos de entrevistas de parte y parte. Si alguien de repente no fluye, pero tiene dentro de la hoja de vida las capacidades, ¿cómo ustedes puedan acompañar para que esa persona salga de ese momento crítico? Y también uno cuando va a las entrevistas, porque no todas son iguales. No, por supuesto. Es que al final yo creo que
a nosotros nos interesa que el candidato esté cómodo, Claro. porque en la medida en que tú lo haces sentir cómodo, esa persona Fluye. te cuenta más cosas y entonces Fluye. tú puedes tener más información. Entonces creo que no está bien como un entrevistador que te haga preguntas incisas así, que te hagan sentir mal o Presión. que note que no sabes sobre eso, no continúes, cambia, Claro. ¿no? Luego, bueno, tú decidirás si la persona puede o no continuar en el proceso de selección, Claro. pero la experiencia tiene que ser una experiencia positiva para ambas partes, porque si no es imposible que eso sirva para realmente revisar que si el perfil cumple o no cumple. Me encanta porque Giselle es muy precisa y este tipo de información nos va orientando hacia dónde se mueven ahora en la búsqueda de talentos. Hay áreas profesionales en las que tenemos un déficit de profesionales que puedan aplicar a esas esas plazas de trabajo. Entonces, ser precisos va a ser la diferencia, sobre todo con la llegada de las de herramientas de inteligencia artificial. Giselle, ¿cómo pueden obtener información? Si alguien en este momento está escuchando y dice, ella me dijo que tiene un portal, ¿cómo puedo obtener detalles? Si mi equipo necesita de repente que le den un training, yo puedo pedirle asesoría. Hablemos un poco de esa dinámica de ustedes. Sí, a ver, como candidatos, si estás interesado en participar o ser parte de nuestra base de datos o estás buscando activamente empleo en este momento, nuestro portal es conectados.ai. ¿Cómo lo escribo? Literal, conectados.ai. Okay. Te registras fácilmente porque lee o tu perfil de LinkedIn o un archivo PDF o una foto, o sea, no tienes que rellenar dato por dato. Te pongo el enlace de mi perfil de LinkedIn. Exactamente. Y en 2 minutos tienes tu perfil creado. ¡Qué bien! Y la herramienta, bueno, tiene muchísimas, como te decía, herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a mejorar tu perfil, a ubicar las vacantes que son más afines al tuyo, etcétera. Luego, si eres empresa y quieres que te acompañemos en algún proceso de selección, porque además hay posiciones que son bien claves y bien importantes dentro de la organización, pueden visitar nuestra página web. Es de human-link.com. Somos parte del Grupo Humanet, así que también si escribes Humanet lo vas a encontrar allí. Y en nuestras redes sociales, en todas, somos igual. Humanet RRHH.